Hubo un tiempo en el que la cultura del camión estaba dominada por grandes palabras y mitos aún más grandes. En talleres y áreas de descanso se repetía siempre la misma frase, que los americanos simplemente construían máquinas más fuertes. El nombre Mack se pronunciaba casi con respeto, como si fuera un estándar intocable al que nadie en Europa podía acercarse. Para muchos conductores alemanes, aquello sonaba como una verdad inmutable, una de esas historias que se endurecen generación tras generación hasta parecer una ley de la naturaleza. Pero detrás de ese mito había un país luchando por su identidad técnica. La industria alemana de vehículos había vivido una reconstrucción enérgica tras años difíciles, pero cargada de dudas internas. Ingenieros que antes se sentían orgullosos de su precisión escuchaban una y otra vez que la robustez, la resistencia y la presencia en carretera se habían perfeccionado al otro lado del Atlántico. Esa comparación dolía, y en ningún lugar se sentía con tanta claridad como en las naves de Enschede-Kassel. Entre el olor a metal y el ritmo constante de las líneas de producción trabajaban hombres y mujeres que sabían que su labor era algo más que ensamblar piezas. Era una lucha por volver a ser tomados en serio. Cada chasis, cada engranaje, cada soldadura llevaba la silenciosa esperanza de que el mundo volviera a reconocer de lo que era capaz la ingeniería alemana. En ese ambiente nació una idea que al principio pasó desapercibida: desarrollar un nuevo camión que no intentara copiar a los modelos americanos ni imitar su estilo. Debía representar aquello que había hecho fuerte a Alemania: claridad técnica, precisión sobria y una solidez que no necesitara alzar la voz para hacerse notar. Así fue tomando forma un vehículo cuyo nombre acabaría siendo símbolo de un giro inesperado: el Henschel 36W3. Un nombre sobrio, poco llamativo para los profanos, pero que escondía algo que nadie imaginaba. No era una respuesta arrogante ni un ataque frontal, sino una declaración silenciosa, fruto de convicción y no de competencia. Mientras muchos seguían creyendo que los gigantes americanos eran inalcanzables, en Kassel ya giraban las primeras ruedas de un camión destinado a desafiar ese mito con hechos. En los departamentos de desarrollo se respiraba una determinación casi palpable. Ingenieros, mecánicos y diseñadores trabajaban codo con codo, cubiertos de hollín y polvo de acero, pero guiados por una idea más grande que el propio proyecto. El nuevo camión no debía imitar, debía demostrar que la ingeniería alemana podía seguir su propio camino. El primer diseño del Henschel 36W3 era sorprendentemente sencillo, sin cromo excesivo ni adornos innecesarios. Líneas claras, un frontal marcado y una cabina equilibrada entre forma y función. Los constructores sabían que la belleza nace de la utilidad honesta. Cada línea tenía un motivo técnico y cada detalle estaba pensado para facilitar el trabajo diario de los conductores. El motor fue uno de los puntos más debatidos. Debía ofrecer potencia suficiente para cargas pesadas y, al mismo tiempo, resistir miles de kilómetros sin perder fiabilidad. Se optó por una solución basada no en cifras exageradas, sino en el equilibrio entre par motor, consumo y facilidad de mantenimiento. Para ellos, la verdadera fuerza no venía de la exageración, sino de la armonía. El chasis también fue crucial. Las carreteras europeas eran más estrechas y exigentes que las autopistas americanas. Un camión eficaz debía combinar potencia con maniobrabilidad y estabilidad. Se probaron distintas configuraciones, se reforzaron bastidores, se ajustaron ballestas y se buscó que el vehículo transmitiera confianza incluso en condiciones duras. La fase de prueba se convirtió en un ritual. En terrenos alejados de Kassel, los prototipos eran sometidos cada día a pendientes, caminos irregulares, curvas cerradas y trayectos largos. Cada ruido y cada vibración quedaban registrados. Muchas noches terminaban al amanecer, cansados pero satisfechos de haber encontrado un fallo que sería corregido. Mientras fuera se seguía diciendo que los americanos eran superiores, dentro de aquellas naves crecía algo forjado con trabajo, no con palabras. El Henschel aún no estaba en carretera, pero quienes vieron nacer el proyecto sabían que no había sido creado para impresionar, sino para resistir. Cuando los primeros modelos salieron de fábrica, pocos creían que pudiera ser algo más que otro intento alemán por seguir el ritmo de la competencia americana. Los mitos no se rompen con argumentos, sino con experiencias. La verdad llegó en las carreteras secundarias y rutas de largo recorrido, donde las máquinas demuestran lo que valen. Transportistas que dudaban cambiaron de opinión tras conducirlo. Su fortaleza no estaba en gestos espectaculares, sino en la calma con la que afrontaba pendientes difíciles y recorridos exigentes. En largas distancias mostró su verdadero talento, combinando agilidad y robustez. Poco a poco, las voces escépticas se apagaron, no por imposición, sino porque la realidad hablaba. Con los años,
el Enschel 36W3 se convirtió en una presencia familiar. No destacó por lujo ni excesos técnicos, sino porque se ganó su lugar. Para Enschel fue mucho más que un éxito económico, marcó un cambio de mentalidad. Más tarde, restauradores y coleccionistas comenzaron a buscar ejemplares supervivientes. Al abrir sus puertas se respiraban historias pasadas y cada detalle hablaba de una época en la que la técnica también expresaba carácter. Hoy, cuando se ve uno de estos camiones, no se observa solo una máquina antigua, sino un testimonio de que la verdadera fuerza no nace de los mitos, sino de lo que se demuestra día tras día. Durante muchos años, el mundo del transporte pesado estuvo dominado por una idea que parecía incuestionable. Se decía que los camiones americanos eran más fuertes, más resistentes y simplemente superiores. En talleres, rutas y áreas de descanso de Europa, esa creencia se repetía casi como una verdad absoluta. El nombre de ciertas marcas cruzaba el Atlántico envuelto en respeto, mientras la ingeniería europea cargaba con la duda. Pero detrás de ese mito existía una realidad mucho más compleja. Alemania, un país marcado por la reconstrucción y el esfuerzo técnico, no había perdido su capacidad de pensar, diseñar y crear máquinas fiables. Solo necesitaba demostrarlo en silencio. En los centros industriales alemanes, especialmente en Kassel, el trabajo continuaba lejos de los discursos grandilocuentes. Ingenieros y mecánicos entendían que no se trataba de competir en apariencia, sino en resultados. Su objetivo no era impresionar, sino construir un camión capaz de soportar años de trabajo real. Durante muchos años, el mundo del transporte pesado estuvo dominado por una idea que parecía incuestionable. Se decía que los camiones americanos eran más fuertes, más resistentes y simplemente superiores. En talleres, rutas y áreas de descanso de Europa, esa creencia se repetía casi como una verdad absoluta. El nombre de ciertas marcas cruzaba el Atlántico envuelto en respeto, mientras la ingeniería europea cargaba con la duda. Pero detrás de ese mito existía una realidad mucho más compleja. Alemania, un país marcado por la reconstrucción y el esfuerzo técnico, no había perdido su capacidad de pensar, diseñar y crear máquinas fiables. Solo necesitaba demostrarlo en silencio. En los centros industriales alemanes, especialmente en Kassel, el trabajo continuaba lejos de los discursos grandilocuentes. Ingenieros y mecánicos entendían que no se trataba de competir en apariencia, sino en resultados. Su objetivo no era impresionar, sino construir un camión capaz de soportar años de trabajo real. De ese enfoque nació el Enschel 36W3, un vehículo concebido bajo una filosofía clara: equilibrio, resistencia y funcionalidad. No prometía hazañas espectaculares, pero estaba preparado para cumplir cada día sin fallos. El diseño del Enschel reflejaba esa mentalidad. Líneas sobrias, una estructura sólida y una cabina pensada para el conductor, no para el espectáculo. Cada elemento tenía un propósito técnico. Nada estaba ahí por decoración. En una época donde algunos fabricantes apostaban por el exceso, Enschel eligió la claridad mecánica. Era un camión que transmitía confianza incluso antes de arrancar el motor. Bajo la cabina, el corazón del vehículo fue ajustado con la misma filosofía. No se buscó la potencia máxima sobre el papel, sino un motor capaz de entregar par constante, consumo equilibrado y una durabilidad pensada para largas jornadas. La verdadera fuerza, entendían los ingenieros, no estaba en cifras exageradas, sino en la capacidad de seguir funcionando cuando el trabajo se volvía duro. El chasis y la suspensión fueron adaptados a las carreteras europeas, más estrechas y exigentes que las grandes autopistas de otros continentes. El resultado fue un camión estable, manejable y seguro, incluso con cargas pesadas. Las pruebas no fueron suaves. Prototipos sometidos a pendientes, trayectos irregulares y largas distancias pusieron a prueba cada componente. Cada fallo detectado era una oportunidad para mejorar. Mientras fuera seguía viva la idea de que Europa no podía igualar a los gigantes americanos, dentro de aquellas instalaciones se construía algo distinto. Una máquina que hablaba con hechos. Cuando el Enschel 36W3 llegó finalmente a las carreteras, muchos dudaron. Pero la experiencia cambió opiniones. Conductores que lo probaron descubrieron un camión que respondía con calma, que no exigía esfuerzo extra y que ofrecía una sensación de control constante. No hacía ruido innecesario, simplemente cumplía. Día tras día, kilómetro tras kilómetro, fue ganando respeto. Con el paso del tiempo, el Enschel 36W3 se convirtió en algo más que una herramienta de trabajo. Representó un punto de inflexión para la industria alemana del transporte pesado. Demostró que no hacía falta destruir mitos con palabras, solo con trabajo bien hecho.
Hoy, cuando uno de estos camiones aparece en una exposición o restaurado en una colección, no se ve solo una máquina antigua. Se ve una época en la que la ingeniería tenía carácter y la fiabilidad era el verdadero objetivo. El Enshell no buscó ser una leyenda. Se convirtió en una porque se lo ganó en la carretera.